Hola, soy Freddy de Habla Inglés Academy y hoy vamos a hablar de Language Search, pero hoy nos vamos a enfocar en el nivel B1 que se llama Achiever. Recuerden que cada nivel de Language Search tiene un nombre distinto. Es importante tomar en cuenta que este examen lo puedes hacer desde casa, es completamente computer-based y te permiten hacerlo de manera online, bajo ciertas restricciones y condiciones, pero siempre lo vas a poder hacer desde la comodidad de tu hogar. El examen Language Search Achiever está dividido en dos partes, lo que es el Spoken Exam, que dura unos 12 minutos y lo vas a hacer con un examinador, y el Written Exam, que dura 2 horas y 40 minutos, como puedes ver aquí en pantalla. El Written Exam no es solamente el Writing, el Written Exam incluye el Listening, que dura unos 30 minutos, y el Reading and Writing, que dura 2 horas y 10 minutos y lo haces de manera ininterrumpida. ¿Vale? Entonces tenemos Spoken and Written Exam. Yo hoy voy a comenzar con el Speaking Exam. Tenemos 4 partes para el Speaking. Aquí puedes verlo más estructurado. Y yo aquí a la derecha he decidido enseñarte lo que tiene el examinador en la mano. Esto es lo que el examinador va leyendo para ir haciéndote las preguntas. Entonces yo con estas dos pantallas voy a ir explicándote un poco de qué va el Speaking. La parte 1 dura 3 minutos. Te vas a presentar, te va a preguntar tu nombre, de dónde eres, y luego el examinador tiene varias categorías. En este caso tenemos Watching Films, Languages, Health and Fitness, Making Things and Playing Games. Él va a escoger una pregunta de cada, ¿vale? Para hacerte estas preguntas a ti. Solo que tiene que durar un máximo de 3 minutos, es decir, puede que no llegue hasta la última categoría. Él tiene suficiente material para durar 3 minutos contigo. Mientras más extensas sean tus respuestas, obviamente menos preguntas te va a hacer el examinador. ¿Vale? Entonces él irá haciéndote una de cada hasta que llegue a los 3 minutos que dura la parte 1. Luego nos vamos a la parte 2, que es el roleplay, como puedes ver aquí. You have 2 or 3 situations that are presented by the interlocutor and candidates respond to initiate interactions. Entonces, aquí tenemos las preguntas del examinador, del interlocutor, que es el que lidera, el que lleva la comunicación. Entonces, él te va a poner en situación, te va a decir, en la parte 2, I'm a teacher visiting your school. Yo comienzo, I start. Y te hace una pregunta. Could you tell me where I can find the director's office, please? Y tú debes responder. Básicamente estás role-playing con el interlocutor. Luego, cuando terminas, cuando das tu respuesta, tocaría cambiar de posición. El locutor te va a preguntar o te va a decir, I'm a waiter in a cafe. You are not happy with the food I've given you. You start. You start. ¿Qué quiere decir esto? Que él simplemente te pone en contexto y tú tienes que iniciar la comunicación diciendo cualquier cosa para que el examinador interlocutor te responda, ¿vale? Como puedes ver, son 2 roleplays, A y B. En el primero comienza el interlocutor y en el segundo comienzas tú. Si tus respuestas son muy cortas, aquí tienes el tiempo, son 3 minutos, el interlocutor va a volver a la siguiente posición, la siguiente pregunta que tiene escrita hasta que tú llegues a 3 minutos. Mi recomendación, pues tratar de dar preguntas o respuestas un poco más largas, más naturales, que no sean monosílabas, para que no recibas tantos roleplays. Y esa sería la parte 2. Ahora, en la parte 3, como ponemos aquí, discussion. Exchange information to identify similarities and differences in pictures of familiar situations. Toda la situación, todo el discussion estará representado en pictures, como puedes ver. Entonces dice, en la parte 3, vamos a discutir, vamos a hablar sobre algo juntos. El tema, our class is presenting a project called Communicating in the 21st Century. Te va a enseñar, obviamente, el diagrama con las fotos y te dice, let's ask and answer questions to help us decide which types of communication will still be popular in 50 years from now. I'll start. Entonces, el interlocutor te va a hacer preguntas sobre lo que está viendo. Recuerda que estamos hablando sobre comunicación.
Preguntas, pues, do you think in the future we will be still having face-to-face communication? Porque el face-to-face communication es una de las fotos. Y así como esta, pues muchas preguntas y tú también tienes que hacerle preguntas al interlocutor sobre las fotos que vas viendo y responder sus preguntas y responder las tuyas, ¿vale? Será una conversación natural basada 100% en las fotos que te dan. ¿Cuánto vas a durar en esta parte? Pues 3 minutes. Para llegar a la última parte del examen, que sería la parte 4. 30 seconds, okay, of preparation time. Aquí tienes preparation time. And you're going to talk about a topic provided by the interlocutor. Básicamente te van a dar un tema y tú lo vas a desarrollar, como lo ves aquí en pantalla. Parte 4. El interlocutor tiene 3 temas, él te va a dar solo uno. ¿Vale? Por ejemplo, a sports event you'd like to go to. ¿Vale? Recuerda que tienes 30 segundos para planificar, para preparar y luego 1 minuto y medio para hablar. ¿Vale? 30 segundos para prepararlo, 1 minuto y medio para hablar. Cuando tú termines de hablar sobre el tema, él te va a hacer preguntas, follow-up questions relacionadas con el tema. Entonces sería 1 minuto y medio de presentación y luego 1 minuto y medio de preguntas. Mientras más largas tus respuestas, menos preguntas. Toda esta parte tiene que durar 3 minutos, ¿vale? Cuando hayas acabado esta parte, ese será el end of your speaking exam. Entonces, ¿qué tienes que preparar para Language Search, para la parte del speaking? Muchísimo preguntar y responder, muchísimo roleplay, porque yo creo que lo que más le cuesta a los estudiantes de B1 es roleplaying, asking natural questions. Y fíjate que lo de las preguntas es algo importantísimo en la parte 2, cuando te toca a ti iniciar el roleplay, y en esta parte, ¿vale? Saber formular preguntas de manera adecuada y correctamente en cuanto a gramática es importantísimo para el speaking de Language Search B1. Y con eso tendríamos las 4 partes del speaking. Ahora vamos a hablar del written exam. Y yo voy a comenzar con el listening, que dura 30 minutos. El listening tiene 26 preguntas, dura 30 minutos y tiene 4 partes. En la primera parte, como pueden ver aquí, tenemos 7 tasks, 7 preguntas. ¿Qué hay que hacer? Tú vas a escuchar una conversación y tienes que decidir de las opciones cuál es la mejor respuesta para continuar o finalizar esa conversación. Por ejemplo, digamos que en la parte 1 escuchas como dicen, oh, it's a pity that the party is over now. Es una pena que ya se haya acabado la fiesta. Y tienes 3 respuestas que podrías darle a esa persona que te dijo eso. Yes, it has been fun. I'll be right there. It isn't this evening. La respuesta correcta a ese comentario, pues sería la A. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer tú? Pues hacer exactamente lo mismo por 7 veces. Claramente esa oración no la vas a poder leer, solo la vas a escuchar y vas a escuchar cada una 2 veces. ¿Vale? Entonces sería simplemente escuchar 7 preguntas o comentarios y tú responder con el mejor comentario de vuelta, la mejor respuesta a esa oración que escuchas en el audio. En la parte 2, ¿qué tiene la parte 2? 3 conversaciones. ¿Y qué tienes que hacer tú? Responder 2 preguntas sobre cada conversación. Cada conversación la vas a escuchar 2 veces. En la parte 3, ya la parte 3 es para ver cómo ubicas información específica. Vas a escuchar a alguien hablar. Es básicamente un monólogo. Vas a escuchar a esta persona 2 veces. Y vas a completar la información que tiene este blog de notas. En la conversación pues dirán a qué hora abre el centro, donde reservar los ordenadores y así las 7 preguntas. La parte 3 del listening de B1 de Language Search está, como puedes ver,
destinada a ver cómo el candidato o la habilidad que tiene el candidato para ubicar información específica que se dice en el audio. Y por último, la parte 4, vas a escuchar una conversación, que también la vas a escuchar 2 veces. De esa conversación vas a tener 6 preguntas, como puedes ver aquí. Recuerda que esto es lo que vas a tener tú. 6 preguntas, todo multiple choice en esta parte, no es como la anterior, en la que sí que tenías que escribir tú las respuestas. Aquí es multiple choice, es decir, tipo test, y vas a responder las preguntas sobre este audio. Ya aquí estas preguntas, más que sobre información específica, van más relacionadas a la idea principal, a la opinión, a los sentimientos, a la idea genérica de lo que se va diciendo en el audio. Por ejemplo, which subject is Katia most concerned about? Why does Katia think she has low marks? She, A, B or C, and so on. Y esta sería la parte 4, la última parte del listening. Como puedes ver, todo lo vas a poder escuchar 2 veces y dura 30 minutos. Recomendación: aprender a tomar notas mientras escuchas. Tomar notas es súper importante porque te ayuda a confiar, a tener un recurso extra además del audio como tal sobre la información. Si digamos que ya has acabado de escuchar la última oportunidad que tenías para escuchar, pues en tus notas a lo mejor tienes algún adjetivo, alguna hora, algún tiempo, algún lugar, alguna dirección, algo específico que te ayude a dar con la información que estás buscando. Además, eso sin contar que el tomar notas te ayuda muchísimo a la concentración, a mantener la concentración durante los 30 minutos y a estar enfocado. Porque uno de los mayores problemas es no estar enfocado hasta la última pregunta cuando estás escuchando en un examen auditivo. Ahora vamos a la segunda parte del Written Exam de Language Search. Ahora, para terminar, hablaremos del Reading y del Writing, que como ya saben, en Language Search se hace de manera ininterrumpida y que tenemos 2 horas y 10 minutos para completarlo. En el Reading de Language Search tenemos 26 preguntas y 4 partes. La primera parte, esto es lo que tiene el estudiante, esto que ven aquí a mi derecha. ¿Qué tenemos? Diferentes anuncios, panfletos que tienes que rellenar como opciones. En todos los tienes que rellenar usando la lógica de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el primer anuncio, o leaflet, o como quieras llamarle, pone Fantastic Student Rooms to Let. ¿Vale? Estudiantes o habitaciones estudiantiles fantásticas en alquiler. Single or shared accommodation, short-term and long-term let, fully furnished. En la opción que falta, pues falta obviamente algo que será alguna característica positiva del alquiler de esta habitación. No facilities, no vacancies, near college. De las 3, escoger cuál crees que debería ir aquí. Pues por el contexto, pues asumimos que podría ser la C. Y así en la 2, en la 3, 4, 5, hasta llegar a la parte 2. Tendremos entonces 5 anuncios para completar con un ejercicio tipo test. Todo basado en la coherencia y el contexto de los anuncios. Luego en la parte 2 del reading tenemos un fill in the gap, pero no es un fill in the gap de palabras, sino de oraciones. Aquí puedes ver las respuestas o las opciones a tus gaps, a los huecos. Tienes que rellenarlo de acuerdo a el contexto y decidir cuál es la mejor oración para ese texto. Luego en el Reading Part 3, it says, read the 4 texts. Tenemos que leer los 4 textos, A, B, C y D. Luego tenemos preguntas, y aquí vas a poner A, B, C o D en los huecos, dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, ¿en qué texto o qué texto is from a letter to a friend? O which text is for hotel guests to read on arrival? Es para que los huéspedes lean al llegar.
¿Cuál de estos trata de esto? ¿El A, el B, el C o el D? Y luego, which text gives you the answers to the following questions? Y luego tienes más preguntas y debes responder en qué textos se responden esas preguntas. Luego, en la parte 4, que sería la última parte del reading, tenemos un texto que ya es un poco más largo. Y luego tenemos estas preguntas que son en total 8 preguntas. 8 preguntas sobre el texto que has leído, solo que ya las preguntas no tienen respuestas tipo test. Aquí tienes que escribir directamente tus posibles respuestas, ¿vale? Obviamente todo basado en el artículo anterior. ¿Qué dice el task? Read the text and answer the questions. Use a maximum of 3 words for each answer. Tienes un máximo de 3 palabras, ¿vale? Para cada pregunta. ¿Qué quiere decir? Que si estás pensando en 4, seguramente no tienes la respuesta correcta. Y ya este sería el final del reading component del language cert. Para comenzar inmediatamente con el writing. El writing 1, en aquí que tenemos read the following advertisement in a newspaper, write a letter to the newspaper to enter the competition. Te ponen en contexto, holiday competition, we have a new competition, the lucky winner will get free tickets for 2 people to anywhere in the world. All you have to do to enter is to write a letter to the editor. Good luck everybody. Say where you want to go, who you will take with you and why you want to go there. Y escribes entre 70 y 100 palabras. Cuidadito con el writing de Language Search con la parte 1, porque traigo a continuación este apartado. En la parte 1 siempre van a ser máximo 100 palabras, de 70 a 100. Sin embargo, va a ser básicamente una propuesta formal o va un poco sobre eso. Esas propuestas pueden ser una carta, a poster, un diary, un timetable, a leaflet, etc. ¿Qué quiere decir? Que en Language Search tienes que aprender a preparar diferentes tipos de writings, ¿vale? Diferentes estructuras. Tu profesor tiene que enseñarte a escribir diferentes estructuras para que no pierdas tiempo pensando en cómo organizar tus ideas para terminar la parte 1, ¿vale? For a specified reader, addressing a clearly defined number of content points. ¿Qué quiere decir? Que siempre te van a dar unos puntos para desarrollar, ¿vale? Puede ser cualquiera de estas opciones. Y ya en la parte 2, writing part, should you write a letter, ¿vale? Siempre va a ser an informal letter to a friend. Write a letter to a friend about your favorite day in the year and suggest what you could do together on this day, right? Between 100 and 120 words. Básicamente te van a dar un topic, un tema sobre sobre algo personal, ¿vale? Usualmente alguna experiencia para desarrollar. Siempre va a ser un informal letter, así que por lo menos esta parte, la parte 2 de Language Search, siempre va a ser más fácil prepararla porque siempre va a ser lo mismo, ¿vale? No quiere decir que la parte 1 sea más difícil, simplemente tienes más que desarrollar, por consiguiente más en qué trabajar en la parte 1. Siempre cumplir el número de palabras, ¿vale? Ni 69 ni 101, ¿vale? Porque para eso son los gaps, para que te quedes siempre dentro del gap. Y con esto ya tendríamos el final, o la parte final del writing component. Y al mismo tiempo, como ya sabemos, como les dije al principio, el final del written exam, que comprende el listening, reading and writing. Como ya hemos hablado anteriormente del speaking, pues ya habríamos hecho todo el examen. Ya tienen una idea mucho más clara de cómo es Language Search y todas sus partes. Recuerden que pueden contactarnos por el WhatsApp que ven aquí en pantalla o visitando aulingles.es y estaremos contentísimos en asesorarles en cómo preparar este examen o cualquier nivel de este examen con nosotros.